aquí vamos a trabajar con material que es spray sobre una prenda básica, que es la sudadera. Vamos a hacer un salpicado general y luego hemos hecho unos dibujos en stencil que también vamos a hacer con spray. Primero de todo, para hacer los stencils hemos hecho los dibujos de los kaiju a lápiz, así con un contorno. Pensar que el stencil siempre es el negativo, entonces simplemente se quedaría con un contorno. Bueno, antes de empezar, pensad que el spray salpica mucho, así que siempre es mejor tener una base, y lo suyo es también, por si de repente sobrepasase el tejido, poner un cartón entre medias. Para la base voy a usar dos sprays, uno de color azul que va a cubrir la zona y luego otro de color naranja que será como más salpicar para crear este degradé. Tener en cuenta que los sprays están pensados para pintar en vertical, entonces si ponemos nuestra prenda plana siempre el bote tiene que quedar más o menos vertical, ya que si lo ponemos totalmente horizontal se nos va a colapsar la boquilla y no va a salir nada. Luego también, dependiendo si queremos un degradado liso, la longitud o la distancia que tenemos que tener de la prenda va a tener que ser una u otra. Tenemos ya nuestra base de color azul. Pensad que cuando hay arrugas la pintura del spray no se queda. Eso puede ser un defecto o puede ser una virtud, que te pueda gustar dejarlo así. Y también, bueno, yo he dejado el fondo porque quería que fuese un degradado de arriba abajo. Voy a seguir con el siguiente color. En este caso he cambiado de boquilla, ya que me apetece que sean más tipo gotas, no tanto tan liso. En este caso, como la boquilla es diferente y las gotas quería que fuesen como muy salpicadas, me he tenido que separar mucho más de la prenda y ir haciendo como chorretitos para que no me cayese demasiada pintura. Una vez tenemos nuestra base, tenemos que dejar secar un poco la pintura para empezar con los stencils. Posicionamos un poco más o menos donde queremos ponerlos cada uno de ellos. Yo voy a poner 3. Entonces, bueno, sobre todo lo más importante es que el stencil quede bien posicionado, bien apretado en la tela, ya que si se quedase levantado, pues la pintura podría pasar por ahí y desfigurar un poco la figura. Entonces, bueno, vamos a colocar uno por aquí. Quiero hacer un degradado, ya que los muñecos kaiju pues tienen diferentes colores. Como podéis ver, es una técnica como muy fácil, muy sencilla de realizar, sobre todo primero antes de probar en la prenda final, intentar siempre probar los sprays en una tela que no uséis. Y luego esta misma técnica del stencil se podría haber hecho con serigrafía. Sois libres de experimentar y de probar cositas nuevas.